Muy buenas tardes. Hoy damos inicio a la segunda parte de la charla de la profesora Lía Isabela Alvear sobre el tema de las aromáticas y otras plantas que se pueden cultivar en casa, tema que ha cautivado pues a la audiencia, casi 200 participantes el día de ayer. Este es un tema que para la cooperativa y especialmente para el grupo de educación tiene bastante interés. Y tiene bastante interés dado que el mundo hoy sufre de hambre. Y sufrir de hambre es algo grave. Digamos que en el mundo alrededor de el 9% de la población global está sufriendo de alimentación insuficiente o desnutrición. Esos son 600, 700 millones de personas. Estas cifras son de la FAO para el día de hoy. Acaban de publicar su informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y de nutrición en el mundo y la cifra es escalofriante. 690 millones de personas y la situación de pandemia nos pone en una pandemia adicional, que es la pandemia del hambre. Esta pandemia se ve agravada porque en los últimos años ha venido incrementándose poco a poco la cantidad de personas en estado de desnutrición, esto por múltiples causas, los conflictos armados, los desplazamientos, el cambio climático, en los últimos tiempos la desaceleración económica, y para acabar de completar, ahora aparecen las plagas de langostas comiéndose pues grandes plantaciones en el mundo entero. Es un hecho pues que en el mundo el África es el sitio donde más personas con hambre hay, casi el 20%. En América Latina somos alrededor o son alrededor de 7.5% de la población que sufre de hambre, pero los pronósticos son supremamente graves. Entonces, hablar de este tema de plantas en casa es una de las opciones que el mundo empieza a plantear, no para resolver la situación global alimentaria, sino para paliar un poco esa situación de hambre que vamos a vivir. Eh, También es claro que cuando se empieza a tener hambre, la dieta se vuelve más débil y entonces eso causa desnutrición y obesidad, generando otro montón de patologías que empiezan a ser bastante complicadas. Entonces, yo quisiera pues que la profesora Lía iniciara la actividad de hoy respondiendo a las preguntas de ayer, como lo habíamos planteado, más las respuestas a la incógnita. Muchísimas gracias a todos por participar y de nuevo invitarlos para mañana a la actividad que tenemos con el profesor Víctor, que nos va a hablar de Guayaquil o la Plaza de Cisneros. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bueno, Profesor Lía. gracias Alfredo. Yo creo que viene como anillo al dedo tu comentario, porque más adelante vamos a tocar ese tema en un aspecto que a mí me apasiona y es la relación que tiene el suelo con la nutrición. Yo creo que ese punto no lo hemos todavía abordado como humanidad en la medida en que se requiere y vale la pena pues irlo ventilando para que vayamos entendiendo esa relación. Entonces, como has dicho, yo creo que le propongo a Sofi, si nos lee las preguntas que quedaron en el tintero, creo que están sencillas de responder y tal vez hoy vamos a avanzar en eso. Entonces, Sofi, si quieres, puedes hacer las preguntas y yo trato de resolverlas muy rápidamente para que lleguemos al primer punto emocionante, que es la solución de la tarea que dejamos, y luego al segundo, que es entender la otra parte del proceso. Entonces, Sofi. Listo, buenas tardes para todos. Voy a entonces a proceder a leer las preguntas. De las preguntas que nos quedaron pendientes ayer por resolver, está una que es respecto a si la cáscara de huevo, cómo se aconseja pues para mezclarla con la tierra. Hay otra también que es sobre cómo se siembra la caléndula y si se pueden tener en la misma madera como combinar las aromáticas y las medicinales y las condimentarias, o si hay alguna que tiene alguna restricción como de que tenga que sembrarse sola. Bueno, resolvamos esas tres y luego miramos hay más. El primero, Listo. la cáscara de huevo debe, ojalá que se lleve a la tierra lo más finamente molida posible, estripada. Mejor no tenerla con las lombrices porque la cáscara de huevo tiene pues filos y puede de pronto molestar a las lombrices.
pero si se lleva estripadita está muy bien para la tierra, maravilloso porque tiene mucho calcio. La otra, la caléndula, es por semilla sexual. Generalmente ella es muy hábil en producir la flor y poner sus semillas en la tierra, entonces muy fácil se reproduce o uno puede conseguirla pues de la manera como dijimos ayer, en bolsita o en plantulita. Entonces, en todo caso es de semilla sexual la caléndula. Si uno la tiene una vez, muy probablemente no va a tener que volver a conseguir porque la misma semilla cae a la tierra y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Y respecto a la otra pregunta, por ejemplo, es muy fácil tener en la misma matera, por ejemplo, en esas que vimos ayer de 20 centímetros de diámetro, yo pongo como 3 o 4 morritos de cilantro y crece muy bien. Es importante tener en cuenta más o menos cómo es la raíz de cada especie para poder definir si pueden estar juntas o no. Yo creo que en general pueden estar juntas. Yo sí he notado que las solanáceas, voy a decir el nombre, pero también las voy a explicar, son las que pertenecen a la familia del tomate, la papa, la uchuva, el tomate de árbol. Es preferible que estén aparte. Ellas tienen como unas sustancias químicas que de pronto no las hacen cercanas a través de la raíz con las otras plantas, pero también se toleran. Lo que pasa es que sí era mejor tenerlas aparte, pero en general estas plantas, estas especies de las que hablamos no tienen problema de estar acompañadas. Ujú. Listo, profe. Entonces, acá también nos preguntaron que si, em, cuánto debería, por ejemplo, comprar de lombrices para tener en las materas y pues como si la cantidad apropiada. Bueno, lo que pasa es que no, la lombriz roja californiana es una lombriz que es, como dicen, hechiza. Nosotros la hemos organizado hasta volverla como una especie, Eisenia foetida, y a esa lombriz le gusta estar en cautiverio. Entonces es mejor no tenerlas dispersas, sino tenerlas en una coquita como lo vamos a ver ahora, y de ahí luego recoger el lombricompuesto y repartirlo. Obviamente se van algunas en el lombricompuesto y ellas van colonizando las materas, entonces está muy bien y no hay ningún problema. Ujú. Listo, profe, muchas gracias. También nos preguntan sobre si los condimentos para consumo que vienen en bolsitas también tienen fecha de nacimiento, de vencimiento. De Esta vencimiento. fecha también es aplicable como cualquier producto y puede causar posibles intoxicaciones. Sí, yo creo que siempre, siempre, siempre es mejor mirar fecha de vencimiento, eh, particularmente para la semilla, porcentaje de germinación, eso para la semilla, pero también aprovecho para decir otra cosa, siempre también mirar los ingredientes, todo eso que viene en las etiquetas de todos los productos, porque quizás y con coprudea de pronto buscando una persona experta, aprendamos a leer las etiquetas y a decir, no, no, eso no lo compro porque tiene tal producto. Por ejemplo, tartracina, no lo compre. Entonces, podemos ir aprendiendo a hacer esa lectura. Entonces, es mejor leer todas las etiquetas para saber qué es lo que estamos consumiendo y comprando. Sí. Y también nos preguntan, profe, de si de la lista que pasamos ayer de las aromáticas, medicinales y condimentarias, si todas requieren buen sol o si hay algunas como específicas de que requiera más o menos sol. Yo me quedé reflexionando mucho ayer con la pregunta de Jorge, porque quizás uno debería decir luz, más bien que sol, ¿cierto? Entonces, requieren Ujú, buena luz. ujú, Pero si hay, digamos, como lo tengo yo, un techo verde que permite que pase muy buena luz, entonces no hay ningún problema, porque no le da el sol directo, sino que hay buena luz, y eso es lo que ellas necesitan en realidad. ujú. Muy bien. Y nos preguntaron también sobre si el jabón de coco sirve como insecticida. Sí, el jabón de coco sirve como insecticida.
El jabón de coco tiene una sustancia que se llama saponina y es insecticida. A la Ujú. vez, hace otra cosa interesante que es, por ejemplo, cuando yo tengo ese pulgón que tiene pues digamos, su cuerpo, en su cuerpo es una capa muy cerosa, ese jabón de coco también es capaz de mermar la tensión superficial de la cera y por lo tanto poder afectar a favor de nosotros y en desventaja para el pulgón y es una manera de controlarlo también. Entonces va por los dos lados. Ujú. Profe, en cuanto a la parte de la compostera, pues como el manejo de los residuos orgánicos que tratamos un poquito el tema ayer, nos preguntaron, quedó ahí pues como pendiente resolver lo de cómo sería una compostera bien hecha y lo del uso de la cal y si venden cal orgánica. Bueno, yo creo que lo de la compostera lo vamos a ver enseguida, entonces Listo. ahí vamos a profundizar un poco de cómo hacer una compostera bien hecha. Ujú. No necesariamente, yo por ejemplo no le echo cal y no he tenido nunca problema y no hay cal orgánica. Yo tal vez pienso que la respuesta podría ser una cal que le sirva al suelo de mejor manera y más eficiente. Lo que sí venden es cal agrícola, que tiene calcio y magnesio y se llama así, cal agrícola. Entonces, en general, las personas que trabajamos con el agro, eh, recomendamos cal agrícola porque tiene esos dos elementos que son importantes para el suelo, pero orgánica no hay. Ahora también más adelante vamos a hablar de enmiendas, que puede ser que a eso se refiera la persona que hizo la pregunta, y es muy Ujú. importante ese tema. Listo. Y entonces también tocaríamos, profe, el tema de los lixiviados, pues en el caso de quienes tengan la oportunidad de tener el lombricultivo, pues cómo es que se hace con el lixiviado, cómo se puede hacer un uso adecuado pues de los lixiviados. Ujú. El Y uso de la los... otra, Ah, bueno, listo, sí, dale. profe, y la última que nos quedaría sería el de con qué frecuencia se debe hacer el movimiento de la tierra que está en las maticas, en las materas, y o si solamente se hace el riego. Esa sería la última. Bueno, yo pienso que cuando uno cambia por ejemplo, yo tuve cilantro acá, em, ya le recogí todo por días y todo eso, ya el cilantro floreció, ya hizo semilla, ya. Ahí yo cambio y roto la tierra que tenía en esa matera. Pero cuando ya una planta lleva mucho rato, digamos caso romero, por ejemplo, que es por tiempo más prolongado, lo que yo pienso es que se le puede hacer, si yo solo tengo una matera, tres materas, cinco materas, con un tenedor, se clava tratando pues de no estar muy cerca del tallo y se le hace un movimiento meciéndolo para que la tierra afloje. Digamos, el que tenga un poquito más de terreno, eso se puede hacer con un aparato que se llama laya, que es como un tridente más grande, entonces uno lo mueve y lo mueve para todos los lados y así va dejando como holgura, como espacios en el suelo. Y como vamos a tener un suelo mullido, es muy sencillo, es más sencillo hacerlo. Listo. Y nos quedaría entonces pendiente las de la compostera y la del manejo de los lixiviados. Bueno, yo creo Sería que eso. en lo que yo leí, y es bueno aclararlo, el tomillo, que fue una cosa que yo no tuve clara ayer, es caliente, para que sepamos, pues porque creo que cuando nosotros utilizamos las aromáticas medicinales, sobre todo en el caso de medicinales, es muy bueno tener la claridad si es caliente o frío para poder no repetir la historia que viví yo. Entonces el tomillo es caliente. Listo, para aclarar eso y que nos quede pues como completa la información. Bueno, entonces gracias, Sofi. Yo creo que podemos hacer como ayer, si ves preguntas así que se puedan resolver ahí mismo y que complementen la Ujú. conversación, pues entonces vamos introduciéndolas. Ujú. Listo, profe. Bueno, estamos pues en el cómo tener en casa plantas medicinales aromáticas y condimentarias. De pronto, como ustedes han visto, yo pongo ejemplos de otro tipo de plantas. Acabé de mencionar el tomate, bueno, el cilantro es condimentaria, porque no se diferencian mucho tampoco de las otras que utilizamos. Ya lo decíamos ayer,
que en buena medida tiene que ver con la frecuencia y con la concentración, las diferencias pues de cómo las utilizamos. Bueno, punto aparte. Vamos entonces a conversar sobre el ejercicio que ayer les propusimos, que mereció premio. Creo que luego ya Sofi nos dice pues cómo estuvo el ejercicio para ustedes. Y, y bueno, la cosa es la siguiente. Tenemos, la propuesta estaba diciendo, pues debo pillarme entre filas y columnas, entre pares e impares, se esconde una adivinanza. Entonces, solamente, pues aquí la tenemos repetida, pero miremos solo una. Y la figura que tenemos al lado izquierdo está mostrando como cuando uno tiene mucha información, pero la llave no le da, o sea, necesito abrir y entrar, la llave no me da, no puedo como dar en el punto. Entonces, eso nos pasa muchas veces, por eso ayer hablábamos de metamorfosis, que no encontramos como el camino, la ruta de entrada y da brega al principio, por eso yo no sé, Kate, si podemos poner un pelín más pequeño, al principio hay una confusión, luego la lucha, pues cuando uno dice, no, ¿cómo esto me va a vencer? Bueno, tal, y luego la satisfacción de haber hallado la llave en el cerrojo. Y ahí ya la vida nos cambió, o sea, ahí ya se hizo la metamorfosis y eso es lo que esperamos que suceda. Por eso quienes se animaron a hacer el ejercicio, creo que disfrutaron. Entonces, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Si yo elijo, por ejemplo, entre fila y columna, ajá, bueno, yo me voy a ir por fila en la primera ocasión para ganar tiempo y me voy a ir entre pares e impares, me voy a ir por impares. Entonces digo, el 1, el 3, el 5, el 7, yo ya dije que elegí columna, perdón, fila, entonces aquí vengo, el impar, el 1, el 3, el 5, entonces me voy así, sí, el enamor, impar, ado, es, entonces así va apareciendo en toda esa confusión, va apareciendo lo que necesitamos hallar. En este caso, entonces, la adivinanza es, si el enamorado es entendido, ahí va mi nombre y el del vestido. Eso termina acá en esta O, el vestido. Entonces, esa es la adivinanza, pero había que adivinar la adivinanza. ¿Y cuál es? Entonces, si el enamorado es entendido, ahí va mi nombre y el del vestido. Fíjense entonces, el enamorado. Si el enamorado es entendido, el enamorado. Ahí está el nombre y el del vestido. El vestido era morado. Este ejercicio es chévere porque nos permite esto de hallar en realidad la ruta, o sea, la muesquita que podía abrir la puerta a una cosa diferente que empezamos ayer a mirar cómo acercarnos a ella y hoy vamos a terminar de hacerlo. Entonces, finalmente es una satisfacción hallar ese camino. Eso yo pienso que uno muchas veces aprende jugando, disfruta jugando y este era pues a manera de juego una metáfora para señalar que los caminos inicialmente son difíciles, pero cuando uno ya le encuentra la salecita, ya se hace fácil. Bueno, Sofi, si quieres nos cuentas entonces cómo estuvo el ejercicio, quiénes se animaron y quiénes pues fueron las dos primeras personas que llegaron con la respuesta, las dos respuestas. Sí, pero primero, profe, quería empezar disculpándonos pues, por los inconvenientes que tuvieron para ingresar inicialmente al enlace. Yo vi por ahí que nos dijeron
que habían tenido, si les estaba solicitando ingreso, eso también pues responde como a los dominios que tiene la universidad, entonces lo que cambiamos pues como toda esa configuración, pero sí solicitaba que ingresaran con una cuenta de correo electrónico, sea la de la universidad o el correo pues personal, no importaba. Pero sí, bueno, en principio pues disculparme por ese inconveniente. Pero tuvimos 12 respuestas que llegaron pues eh, al formulario que nosotros enviamos. Tuvimos una al correo electrónico que no la descartamos, es porque la idea era que se respondiera el formulario. Mi compañera Catherine les preguntó por el chat, no sé si alcanzaron a verlo, si las dos personas que fueron las que inicialmente llegaron, estaba muy difícil. Eh, esa era la idea era que lo intentaran. Entonces las dos primeras personas pues que llegaron pues como con la respuesta correcta, y queremos preguntar si están aquí presentes, nos hagan una señita por chat, o sea, por el chat privado, y ya nos ponemos en contacto con ustedes para lo del premio. Sería entonces Jenny Carolina Jiménez Marín y Gema Rodríguez. Sería entonces como esas dos personas. Si alguna de las dos no aparece, entonces continuaríamos pues con las personas que siguieron pues en la lista. Muchas gracias a todos. Bueno, ya la profesora les comentó como cuál era la solución del ejercicio. Y no, ahí decía don Jaime que en la respuesta del formulario decía Gema Rodríguez. Sí. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo van? Bien, soy Jenny Carolina, la secretaria de la Escuela Ambiental. ¿Cómo Ay, vas? hola, Caro. ¿Qué más? Me lo gané yo. Súper, me alegra mucho. Sí, muchas gracias a usted, a la profesora Lee, a Coprude, a todos pues como por prestar estos espacios tan buenos y que tan enriquecedores en este tiempo. Ah, listo, súper, me alegra mucho, me alegra mucho. Entonces, por correo electrónico los vamos a contactar para pedirles algunos daticos, pues, como de la dirección y poderles enviar el premio. Listo. Listo, pues Sofi, muchas No les gracias. voy a adelantar para que sea una sorpresa. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Profe, yo creo que entonces podemos continuar. Listo. Ayer hablamos, no recuerdo el nombre, pero ya vi que está aquí una persona a quien dijimos que si nos podía mandar las fotos del balcón, y vamos trabajando a ver si al final podemos hacer el ejercicio de, digamos, orientar por este medio cómo trabajaría el balcón, que de pronto puede ser aplicable a otras personas de las que estamos hoy reunidas. Entonces, yo pienso que le debemos decir cuál es la vía, porque yo soy como Vilma Picapiedra, no sé mucho del ciberespacio. Entonces, en el chat está la información de él. Miremosla, por favor, Santiago, Sofía o Kate, para ver cuál es la mejor fórmula, a ver si al final podemos encontrar pues el tiempo. Vamos a ir avanzando sabroso, si podemos encontrar el tiempo para orientarlo en eso y que le sirva a otras personas. Bueno, entonces ahora sí, Kate, si quieres, pasemos ya de diapositiva. Ah, bueno, alguien dijo que volviera a repetir la solución, entonces la adivinanza es: si el enamorado es entendido, ahí va mi nombre y el del vestido. Esa es la frase que está entre todo este reguero de palabras. Y la adivinanza es Elena, mírenla aquí, creo que es Elena Morado. Está por acá. Bueno, en fin. Ya es muy fácil que lo busquen, ¿cierto? Porque ya saben que es horizontal e impares. Bueno, listo, Kate. Entonces vamos con, bueno. Entonces aquí tenemos ya, retomando lo de ayer,
Kate, si quieres, devolvámonos la dos atrás para que veamos la coquita donde, exacto. Yo cuando oí la pregunta del lixiviado también imaginé que era esto, que hacemos con el líquido que queda acá, con el escurrido de este material. Este escurrido lo diluimos en un poquito de agua para que no quede mal, oliendo mal ni sea muy fuerte. Y ese también se lo aplicamos a las materas, al jardín, al pasto del frente, todo eso le sirve al suelo y se lo quitamos al agua. Voy a decirlo así porque ya después vamos a conversar un poquito, si nos da tiempo, que Alfredo tú tiene una observación respecto a ese tema. Y bueno, si hoy es la oportunidad, la damos, y si no, pues buscamos el espacio para conversar. Pero en todo caso, esta agua es mejor que esté en el suelo a que esté en una corriente de agua. ¿Listo? Entonces, bueno, ayer llegamos hasta acá. Ahora sí, Kate, para volver a retomar y a coger el hilo. Entonces, bueno, podemos aplicar ese material a una vasija. Aquí la tenemos, es la que yo uso. Esta vasija le he abierto unos orificios por debajo, justamente porque aquí también sucede un lixiviado. La tengo como un poco inclinada para poder recoger ahí el líquido que salga, y ese líquido también lo diluimos en agua y lo llevamos a las matas, ¿cierto? A la matica que tengamos, al cilantro, a la que sea, le ponemos ese lixiviado. Ya dijimos que la lombriz roja californiana es Eisenia foetida. Esa lombriz es muy buena y realmente es una hechura humana, mm, pero es muy buena porque le gusta vivir confinada. O sea, no es como las otras lombrices que tratan de escaparse, sino que a ella le gusta vivir confinada. Mírenla aquí, esto es, pues ellas se reproducen muchísimo, y aquí les quiero mostrar esta lombriz. Este punto acá más clarito y más protuberante es el lugar donde están los genitales. Y las lombrices son hermafroditas, pero tienen la condición de que no se autofecundan. O sea, cuando juntan sus genitales, la una está penetrando a la otra y la otra a la una. Es decir, que cuando ellas se separan, cada una tiene la posibilidad de poner un capullo. El capullo es, háganse de cuenta, muy parecido a la semilla de la uva, y de cada capullo puede salir hasta 22 lombricitas. Entonces, ellas nos están haciendo un abono maravilloso, gratis. Además, les gusta vivir confinadas, y tiene de maravilloso que en su tracto digestivo ellas tienen glándulas que se llaman calcíferas, y a medida que por el tracto digestivo va pasando la materia orgánica, entonces en la misma medida le van untando el calcio que ellas están produciendo. Entonces, una tierra que esté pasada por el tracto digestivo de la lombriz de tierra puede tener un pH, o sea, una acidez cercana a 7, que es la ideal para cualquier cultivo. Entonces, miren que Darwin, que ayer se los mencioné, tenía razón, que si la lombriz de tierra no existiera, pues la vida humana, pues la vida en la tierra sería difícil. Entonces, ¿por qué está esta imagen acá? Y ya nos vamos adentrando a ese tema. Cuando yo tengo un suelo con estas condiciones, mi alimentación va siendo cada vez mejor, y a la vez yo estoy pensando en el planeta, ¿cierto? Por ahí hay gente de la agroecología que dicen que comer es un acto político. O sea, yo puedo comer de esta tierra, mi cilantro puede provenir de allí, o mi cilantro puede provenir de un cultivo grande, y ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, en este caso, yo voy a tener mejor calidad en los nutrientes, y además, pues estoy pensando en el planeta.
aquí les quiero decir una cosa que me parece muy linda. Ustedes ven que la lombriz, esta es la parte de adelante, aquí está la boca está en el lado más cercano a los genitales, es la boca de la lombriz. Fíjense ustedes que tiene como segmentos, ella es segmentada, entonces ella baja por entre todos los terrones, los grumos de suelo, al fondo voltea y por esos segmentos, cada segmentico tiene como una especie de vellosidad que se llama queta, entonces ellas se encogen y se estiran y pegan las quetas de los grumos de suelo, se encogen y se estiran con la boca abierta y esa es la manera como ellas van transformando y metiendo en su tracto digestivo la materia orgánica para salir ya por el ano enriquecida. Entonces, esto es muy importante porque enseguida vamos a ver otro tipo de suelo y otras condiciones que no favorecen la presencia de estos protagonistas tan importantes. Y miren la forma de reproducirse, es que uno corre esto y pululan. Eso es hermosísimo. Y miren la bandeja donde yo la puedo tener, es una cosa muy pequeña, pues entonces no representa pues mucha cosa muy engorrosa. Si quieres, Kate, pasemos. Bueno, la otra cosa es que podemos intentar, si tenemos el espacio, hacer el compostaje. Digamos, hay muchas formas. Por ejemplo, yo sé que en la casa de Sophie tienen una más rústica, en la casa de Kate tienen una parecida a esta. Hay muchas formas. Y lo importante es que yo deposito la materia, es mejor fragmentada, no es necesario, pero es mejor. Y luego yo la tapo con la tierra, por ejemplo, que le saqué a la matera de la que acabé de cosechar el cilantro, voy tapando esto o me traigo una tierra de afuera, pues compro suelo o viruta, ¿cierto? Perdón, acerrín. Yo creo que el acerrín es mejor que la viruta en este caso. Lo tapo, ustedes lo ven aquí tapado y no se produce olores, lo único que les digo es que podemos encontrar la mosca la mosca soldado que nos está ayudando a transformar el material. Y es muy bonito. Lo que hace el acerrín es recoger si es que todavía queda agua y no aparece por ninguna parte agua abajo. Yo les quiero dar este dato para que ustedes dimensionen lo que es sustraer del relleno sanitario lo que nosotros botamos siempre al carro de la basura. Miren, cogí este año porque este año tengo mucha información para hacer el análisis pues, de cómo nos comportamos los seres humanos. Entonces cogí ese año, pero ya tenemos información más reciente. En el 2009, Antioquia perdió de suelo productivo 57.770.698 toneladas. Cuando estamos hablando de suelo productivo, es el suelo negro, ese que tiene grumos, que es donde crecen bien las plantas. Digamos, muy parecido al suelo de la matera, que ya sabemos y que les recomendé. Esa cifra se sacó de una manera muy interesante. Los cultivos, o sea, ¿cuántas hectáreas de cultivo hay en Antioquia? ¿Cuál es la pendiente? Hay un índice y se multiplica por ese número y aparece esta cantidad de toneladas. Pero fíjense, 57 millones de toneladas. Pero miren este dato. Enviamos en el área metropolitana solamente al relleno sanitario La Pradera 354.704 toneladas de materia orgánica de origen doméstico. O sea, las que nosotros le entregamos al carro todos los días. Estas que yo recojo en la compostera, que Sofi recoge, que recogemos en la universidad, que Kate recoge, todo eso se lo quitamos al relleno y le prolongamos la vida. Pero miren, ese material hubiera sido en abono 88.676 toneladas.
lo que quiere decir que muchos cultivos podían haber tenido más riqueza en elementos nutricios que las que tuvieron en realidad, porque este material está enterrado en el relleno sanitario. Entonces, uno cuando mira esto así en cifras, uno dice, caracoles, ¿y por qué no nos obligan a hacer algo? O por qué, por ejemplo, el municipio no pone espacios en los barrios donde se haga este tipo de cosas para ganarle al relleno, a la vida útil del relleno sanitario y para ganar en nutrientes, que ya enseguidita vamos a tocar ese tema también. Entonces, miren que yo esto lo catalogo, y ahí voy a poner mi impronta con mucha pena, de esperpento, que mientras yo esté teniendo que comprar urea en el almacén agropecuario, esté enterrando los nutrientes. ¿Sí ven? Bueno. Listo. Yo creo que vi una pregunta porque yo no soy muy hábil, pero me parece que la vi. Desafortunadamente no caí en cuenta de tomar la foto, pero miren, aquí se ve una cosita amarilla y al otro lado también se ve. En este tipo de compostera, acá abajo, Kate, eso, al ladito y al otro ladito, esas son unas compuertas, y cuando ya el abono llegó a la parte superior, entonces yo abro las compuertas y saco parte del material, y ese ya está, si no listo, podrá dar otra vuelta en la compostera hasta que vaya quedando organizado. Entonces fíjense que no es difícil. Este tamaño de compostera o esta compostera es, pues, es la adecuada para mi casa, donde vivimos entre 5 y 6 personas. Entonces, nunca he tenido problema de malos olores ni nada, y creo que ese mito es mal manejo del compostaje. Bueno, Profe, creo sí, que teníamos una pregunta respecto al lombricultivo y es cada cuánto eh, se sacaba pues como el producto de las lombrices, lo producido por las lombrices. sí, yo diría que depende un poquito de la capa de materia orgánica que se le ponga, pero yo prefiero dejarlas que trabajen tranquilamente, más o menos las dejo 2 meses, mes y medio, dependiendo de lo que yo sepa que les puse. Entonces, ¿qué hace uno? Una cosa que a muchos les molestará, dejo que aguanten hambre un poquito, no les pongo tan rápido el material, y entonces ellas van subiendo buscando el material, porque ellas saben, ya les dije, baja y sube, se dejan aguantar hambre un poquitico, unos 2 días, pues, que ya uno ve que ya han transformado todo, y que entonces las encuentro más bien arriba, separo por ahí 5 centímetros, ahí vienen muchísimas, lo otro ya lo saco para llevar a las materas o al jardín, y vuelvo a empezar, le pongo la capa de tierra, le pongo la capa de residuo orgánico y le pongo ese material que viene con muchas lombrices, y vuelvo a empezar la producción. Profe, también hay otras preguntas respecto a la compostera y es de dónde se pueden conseguir y cuánto vale más o menos y cuánto es el volumen de la caneca que usted tiene pues acá en las fotos. Bueno, Y el entonces tubo, profe, de la mitad, este tubo que para qué es se como utiliza. para airear, porque el compostaje tiene la característica de que requiere oxígeno. Entonces airea, pues permite que haya aire, no cerrado del todo, y entonces se mejora la descomposición porque hay presencia de oxígeno. Eh, yo pienso que les podemos, yo en este momento no tengo como los datos, de pronto Kate los tiene, pero se los podemos dar para que llegue pues la información. Aquí están los datos, pero no se alcanzan a ver. Em, por el tubo puede ser que salga gas metano, pero no creo, porque aquí hay oxígeno. Entonces, el gas metano se produce
es cuando hay una descomposición anaeróbica, ¿cierto? Aquí la descomposición es aeróbica. Esta compostera no tiene lombrices, las lombrices las tengo aparte. Bueno, vamos Son dos a... sistemas distintos, hay que Son dos, aclarar allí. Ujú. exacto, una cosa es hacer lombricompuesto y otra cosa distinta es hacer el compostaje, ¿cierto? Bueno, podemos pasar, Katy, la diapositiva. Bueno, entonces en este punto nos vemos como en la obligación, muy buena obligación, en la responsabilidad más bien, de señalar lo siguiente. Tenemos que diferenciar en estas, así como diferenciamos aromáticas, medicinales y condimentarias, acá vamos a diferenciar lo que es abono, lo que es enmienda y lo que es fertilizante. Por eso ahora les dije que lo de la cal podía estar relacionado con lo que vamos a tocar aquí. Entonces, cuando yo estoy hablando de abono, estoy hablando de materia orgánica o de humus. O sea, lo que sale de la compostera o o del cultivo de la lombriz es materia orgánica. No propiamente todavía humus porque le falta madurar un poquito, pero sí es un buen avance para el suelo, porque perpetúa la vida y la dinámica de la población del suelo en donde hay micro, meso y macroorganismos. Y oigan esto que tan importante, mantiene la estructura del suelo, o sea, esa cantidad de grumos que es rico coger y tocar, la, la lombriz de tierra con su habita, y esa que se recoge por el tracto digestivo, ayuda a pegar partículas y va haciendo que el suelo sea grumoso. Por eso es tan importante la presencia de materia orgánica. Y fíjense que va más allá. Por eso les decía ahora que comer es un acto político, va más allá porque el ciclo del agua tiene un paso fundamental por el suelo. El suelo hace como de esponja para retener el agua y luego suavemente se va evaporando, vuelve a la nube, etcétera. Pero si no existe suelo, el agua cae y se evapora. O lo que vamos a ver ahora, se arrastra y nos ocasiona problemas en otros lugares más lejanos, inundaciones, etcétera. Entonces, el abono es la parte orgánica, la materia orgánica del suelo, que yo lo puedo preparar. Imagínense que 1 centímetro cúbico de suelo puede tardar en formarse en la naturaleza entre 500 y 2000 años. Ese centímetro cúbico para que pueda proveer de nutrientes a la población humana y no humana, ¿cierto? Bueno. Hay otra expresión que es muy importante, que creo que ahorita se las anuncié, que es la enmienda. Es muy probable que yo encuentre un suelo que no sea muy rico, por ejemplo, en calcio, pero yo puedo encontrar en las rocas, por ejemplo, ese material. Entonces, es natural, claro, porque yo cojo una roca, la muelo y le aplico al suelo. Eso no tiene nada de artificial. Entonces, eso es una enmienda, o sea, una ayudita que yo le doy al suelo para que me produzca frutos mucho mejores. Y podemos tener dos ejemplos, harina de roca o diatomita. Son ambas muy buenas, pero claro, si yo tengo 5 materas, no se me justifica comprar un bulto de diatomita o un bulto de harina de roca. Pero entonces puedo suplirlo y pueden anotar, en los almacenes agropecuarios venden un producto que se llama Agrimins. Y ese producto es, digamos, hace esta misma función, no es un producto sintético, hace esta misma función y puede ayudarle al suelo a tener más nutrientes y lo que vamos a ver más atrás, pues después, y que ya nos anunció Alfredo del hambre encubierta, entonces eso todo lo vamos a abrazar ahora y a enlazar para que nos quede muy claro. Ahora, tenemos fertilizante, agrimins, con S, agrimins, termina no en X, sino en S. Bueno, en fertilizante
sí es un producto de síntesis química que se utiliza, que lo hace la industria para mejorar la fertilidad del suelo, pero no fomenta la biología del suelo, sino que la afecta más bien porque cambia la estructura. Y yo ya les acabé de decir que la estructura del suelo es muy importante porque nos mejora el ciclo del agua, nos mejora el ciclo de los nutrientes. Si no hay estructura, ya enseguidita vamos a ver qué pasa. Aquí tengo una anécdota un poco vergonzosa. Estábamos en una reunión muy principal y un señor muy principal también se paró a decir que estábamos en un problema muy serio porque el cenit del petróleo nos iba a dejar sin urea. La urea es nitrógeno y la urea es un producto que la gente muy normalmente le aplica al suelo. Entonces, yo no sabía cómo decir lo que les voy a decir. Sin embargo, no tuve ningún empacho porque no tenía tampoco alternativa. Yo le pregunto muy humildemente, él porque se pregunta qué va a pasar si todos orinamos todos los días, si orinamos urea. Entonces, la cosa es la siguiente, nosotros aportamos, cada uno de nosotros como adulto produce al año 5 kilos de urea. Pero esos 5 kilos de urea, nosotros lo dejamos en principio, antes de que Alfredo nos explique, lo vaciamos el sanitario y en principio va al río. Aquí hay una condición distinta que Alfredo me explicaba, pero en otras ciudades pasa así. ¿Cómo, cómo nosotros estamos comprando urea y botando urea? Pues eso suena un poco contraproducente. Entonces, fíjense, por eso estaba lo de la llavecita al inicio de hoy. Cuando uno abre la puerta, cuando es capaz de entrar, ya dimensiona las cosas de una manera muy distinta y volvemos al proceso de metamorfosis, ¿cierto? Bueno, entonces fertilizantes de síntesis química y seguramente ustedes conocen muchos, triple 15, 10, 30, 10, bueno, 20, 20, 20, urea, en fin. Listo, pasemos. Ahora, aquí sí viene una parte muy importante. Alfredo tiene la última noticia, yo tengo la penúltima. Entonces, Hipócrates, recuerden que decía que tu alimento sea tu medicina. La segunda diapositiva, la que vimos ayer, nos muestra todo ese engranaje que hay, fotosíntesis, alimentación, respiración, defecar, etcétera. Entonces, esto es una serpiente mordiéndose la cola, o sea, de aquí no nos podemos salir, todo está encadenado. Como animales, nosotros obtenemos la energía de los nutrientes que vienen de vegetales o de otros animales. Si yo me como un conejo, esto que ustedes ven ahí en esa ensalada deliciosa es un albondigón de conejo. Ese conejo ha comido pasto, entonces viene del vegetal, o sea, se transformó en músculo y aquí lo tenemos en albondigón. Esto así se desenvuelve la vida, o sea, no hay que buscarle mucho. O sea, es como comer y no ser comido, ¿cierto? Bueno, miren, los nutrientes que se consiguen en el suelo son supremamente importantes. Si el suelo es pobre, la nutrición será pobre. Enseguidita vamos a poner un pequeño ejemplo. La FAO dice que hay, esto es el dato a diciembre del 2016, 2 millones de personas con lo que la FAO llama hambre encubierta. Y hambre encubierta quiere decir que no tiene hambre, que tiene su estómago satisfecho, que no le da mareo porque no ha comido nada desde antier, pero que está desnutrido, ¿cierto? Y hay dos vías fundamentales. La una es la comida chatarra y la otra es la calidad del suelo. Es muy difícil que yo tenga una buena calidad de nutrientes y cantidad de nutrientes en mi organismo si estoy comiendo de suelos pobres. Por no decir imposible, ¿cierto? Sobrevivo.
pero no necesariamente estoy vital, con toda pues mi energía, en fin. Entonces, esto es claro. Del suelo depende mucho, en buena medida, la calidad de los nutrientes. Ahora, la comida chatarra es otro debate que habrá que dar en algún otro momento. Rico que Coprudea se animara también a hablar de este tema, porque es verdaderamente doloroso. Entonces, bueno, si quieres, Kate, pasemos. Listo. Aquí tenemos de lo que se habla hoy mucho, de los problemas de, ¿cómo es? Enfermedades de la civilización. O sea, que antes no se veía en la medida que se está viendo ahora. Y vamos a nombrar dos. Es la diabetes mellitus y la depresión. Yo misma me quedo aterrada, pues yo ya estoy jubilada, pero cuando yo salgo con los estudiantes, pues me da mucha pena decirlo y debe haber mucha gente joven entre la gente que nos está escuchando, pero creo que tengo más brío yo que muchas de las personas jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve bioquímica, y los que de aquí, pues los que están oyendo y han visto esa parte, recuerden que uno come y empieza a haber un proceso enzimático en su intestino delgado, bueno, obviamente ha recorrido el estómago, y en donde entran muchas enzimas y coenzimas y dan la vuelta hasta producir una molécula que se llama ATP, adenosín trifosfato. Si nosotros no tenemos esa molécula, que es la molécula que guarda la energía para que las células vivan, pues entonces somos muy desalentados, pues así como que no. Y para que se produzca el ATP necesitamos magnesio. Si no hay magnesio, entonces vamos a hacer, como dice ahí en el chat, parecen enfermos. Uno dice, pero por Dios, alguien me decía a mí una vez, ve, poneles un tábano, eso que le ponen al ganado en la feria, que es como que los humedecen y les ponen algo con electricidad, pues para que se muevan. Pero no, no pueden, es que no pueden. ¿Por qué? Porque el magnesio escasea en su cuerpo. Y uno de los tratamientos para la diabetes mellitus es dar magnesio. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es la relación entre el suelo y lo que yo me como. Ahora, ustedes pueden tener magnesio en la ventana o en el balcón. Y eso es lo que me parece más emocionante, que uno nunca lo ha visto desde ese ángulo. Y, por ejemplo, en el balcón yo puedo tener espinacas. De hecho, yo en este momento no las tengo porque no tengo semilla, pero he tenido espinaca. Voy, recorto la espinaca, la licúo con el jugo de mango o hago arroz verde o de alguna manera, pero puedo tener espinaca y acelga que son ricas en magnesio. Hay otras cosas ricas en magnesio, las nueces, el maní, pero estas dos yo las puedo tener en la ventana y es el tema que hoy nos compete. Entonces, fíjense, di. Qué pena, es que hay una pregunta sobre las semillas y los alimentos transgénicos, que sí, ¿qué nos podría decir usted respecto a ese tema? Sí, había también un comentario de una mamá de una persona que le prohibieron la soya por cáncer de mama. Por ejemplo, yo le tengo terror a la soya porque nosotros no tenemos la certeza de dónde viene la soya. Y la soya que importamos en buena medida es de Argentina, donde toda está, se llama soya Roundup Ready. Entonces, yo creo que uno se tiene que como cerciorar de que la semilla que uno compre sea semilla que no sea transgénica. Obviamente, las empresas transnacionales no van a hacer semilla transgénica de espinaca por ahora, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Entonces, hay unas que no nos preocupe, pero ya nosotros tenemos algodón transgénico, maíz transgénico, el tomate nos han dicho que no, pero hay dudas. Entonces, bueno, pero
por lo pronto y para que estén tranquilas, consíganse el magnesio en la ventana o en el balcón con espinacas y acelgas. Por ahora pueden estar tranquilos en eso, ¿cierto? Y la otra es que Corantioquia ha creado un programa muy bonito que se llama los custodios de semillas, y esos custodios de semillas, pues hacen eso, guardar la semilla, la reproducen para protegerla, que no nos pase lo que le pasó a México, por ejemplo, que ya parece que su maíz es transgénico y prácticamente todo, y eso pues sí es una completa desventura. Entonces, por ahora estas no tienen ese problema, entonces podemos tranquila la avena, no, yo no sé. Profe, también nos preguntan que si, ¿cómo sabemos si las semillas que estamos o los alimentos pues que estamos consumiendo son transgénicos o no? No podemos saber, no podemos saber porque nosotros no tenemos esa legislación. Hay países en donde obligan a decir que ese producto es transgénico, el de nosotros no obliga, entonces no podemos saber. Esa es una lucha que están dando el grupo Semillas, se llama Germán Vélez, y ha dado esa lucha muy dura, ha sido muy duro, pero bueno, se han Ujú. logrado cosas, pero no podemos saber. Mm. Lo otro sería pues el consumo de los alimentos de campesinos pues que digamos tengamos la certeza de que están cultivando bajo los principios pues de la agroecología o de manera orgánica o estén en esa transición también. Pues allí hay cierta seguridad de que esos alimentos pues no van a ser transgénicos. Exacto, esa fue una de las razones por las cuales la universidad, digamos, creó y mantiene lo del mercado agroecológico, la canasta de la U, porque nosotros sí buscamos específicamente custodios de semillas y personas que trabajen en este sentido. Entonces, bueno, aquí sí es importante tener una claridad, ahora que veo esa noticia en el chat. Uno puede hacer mejoramiento genético que es distinto a transgénesis, ¿cierto? O sea, yo puedo mejorar digamos, el maíz. Fíjense ustedes que ayer mostramos el maíz como era hace muchos siglos y lo hemos ido mejorando y ahí no hay problema genético. Otra cosa es cuando yo, por ejemplo, hay transgénesis, cuando yo cojo una característica de un organismo y se la paso al otro. Por ejemplo, cuando yo cojo la soya de la que hablamos ahora, Randa Reedy, es creo un gen, ese gen es artificial, para que esa soya que yo siembre resista las aspersiones con glifosato. Por eso se llama soya Roundup Ready, porque le pasa la avioneta, mata todas las otras hierbas, menos la de soya, porque tiene un gen artificial que la hace resistente al Roundup, que es un herbicida, ¿cierto? Entonces, ahí sí ya hay como una invasión a la intimidad de la célula, y la intimidad de la célula es el código genético. De pronto queda muy fácil para decir que si yo cada vez necesito más papa, necesito que aguante más el frío porque la estoy subiendo, porque estoy bajando el monte, entonces yo cojo el gen del salmón que lo hace resistente al frío, el gen específico que hace que el salmón sea resistente, se lo quito al salmón y se lo pongo a la papa. Miren que eso es, pues la naturaleza nunca hace una, una pues un cambio, una recombinación genética de un animal a un vegetal, por ejemplo. Entonces, ahí hay que tener pues cuidado. O sea, sí se puede hacer mejoramiento genético, que es distinto a transgénesis. En eso hay que tener mucha claridad. Bueno, si quieres, Kate, pasemos. Aquí tenemos entonces lo que les anunciaba desde hace rato. Cuando yo aplico mucho fertilizante, voy a coger el caso de la urea,
la urea de 100 kilos que yo le ponga la urea, que yo le ponga de urea a un cultivo, el cultivo solamente toma el 10%. El otro 90% se va a la atmósfera o al agua. Esto que ustedes están viendo allí es el agua está eutrofizada en la primera foto, el buchón de agua, ahí lo pueden ver, el agua está eutrofizada, o sea, está riquísima en nitrógeno y hay dos vías peligrosas ahí. La una es que lo que haya debajo de esa capa de buchón de agua se muere y la descomposición anaeróbica, o sea, sin oxígeno, produce gas metano que se libera a la atmósfera. Y el gas metano es un gas de efecto invernadero. Y el otro punto es que hay eutrofización del agua, eso que ustedes están viendo, el buchón de agua, es una cosa supremamente complicada de manejar. Hay una historia triste y es que el único depredador del buchón de agua, que el buchón de agua es originario de la Amazonía, es el manatí. Pues entonces llevaron para Santa Marta, para una laguna que estaba muy eutrofizada, 5 manatíes. Pero como la carne del manatí es tan sabrosa, lo llaman 4 carnes porque sabe a cerdo, a res, a pollo y a pescado, se lo comieron, se los comieron los 5. Entonces, miren, pues, cómo nos vamos quedando como un corcho en un remolino. En la diapositiva de abajo, en la foto de abajo, entonces podemos ver, miren el color del suelo comparado con los suelos que hemos visto hasta ahora, pues así sean artificiales. Aquí no hay suelo. Aquí está prosperando la papa, esto es en el municipio de Belmira, prosperando la papa con fertilizantes. Entonces no hay ni suelo ni estructura del suelo. Cuando llueve, el agua barre, lava y se lleva todo ese sedimento para las partes bajas pues de la topografía. Entonces, por eso es que encontramos inundaciones cuando estamos en las partes más bajas. Ese es un problema muy serio. ¿Ustedes creen que ahí en ese tipo de suelo podemos encontrar los nutrientes que requerimos? No. A ese suelo le aplican urea triple 15, que es nitrógeno, fósforo, potasio, pero elementos menores no. Calcio, magnesio y eso no se les aplica. Entonces, nosotros nos comemos la papa, las papitas, comen la salchipapa, no sé qué, delicioso, saben rico, pero de nutrientes no tenemos mucho. Entonces, ya vemos, hay eutrofización, pérdida de suelo, y la laminita de arriba lo que está diciendo es que estamos en el precipicio. Estos dos, solamente estos dos, estas dos consideraciones que acabamos de ver en cada una en una foto, son uno de los 34 puntos de quiebre que la ONU ha establecido para el planeta. O sea, eutrofización de las aguas y pérdida de suelo. Entonces, estamos en un punto muy, muy complicado. Bueno, ahora, volvamos a aterrizar acá con nosotros, vamos a aportar lo que cada uno de nosotros pueda con lo que ya, la puerta que ya pudimos abrir y la metamorfosis que vamos consiguiendo en la medida que vamos aprendiendo más cosas. Eh, nuestros cultivos, los de la ventana, los del balcón, obviamente también son apetecidos por otros organismos y eso está muy bien, ¿cierto? Pero nosotros nos tenemos que poner, por eso ahí está la hormiga riera, la soldado, colgando de un árbol, tratando de proteger lo que tenemos y nos ha costado, miren que las mandíbulas que tienen, de organismos que le gusta la misma comida que a nosotros. Entonces tenemos, por ejemplo, el caracol, el que está a la mano derecha. Abajo del caracol, en la hojita donde ayer vimos el cicadélide, se ve unos punticos, que es la arañita roja. Ese es un ácaro, ahí se le ve como la telita que ella hace. En el centro está un chinche que chupa, tiene como un pitillo, y donde mete el pitillo, ella suelta una saliva que es muy cáustica, pasma la fruta,
y a toda la izquierda abajo tenemos el 100 pies o 1000 pies, que le encanta comerse las plantulitas cuando están pequeñas, las troza y se las come. Entonces nosotros también vamos a tener enemigos. En realidad la naturaleza no los hizo como enemigos, pero si yo estoy cuidando mi orégano y llega pues el cien pies a comérselo, siempre me da como cosita. O bueno, ya entendemos lo de la espinaca. Si yo sé que tengo toda la ilusión en que voy a conseguir mi magnesio en esa espinaca y llega el caracol a comérsela, pues no hay derecho. Algo tenemos que hacer para protegernos. Entonces, no deseamos tener este tipo de enemigos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué con las cosas de la misma casa podemos hacer para protegernos. Pero lo primero es la matera bien hecha y con con un buen suelo rico en nutrientes. Por eso ya hoy les di la otra pautica, le podemos poner un poquito de agrimins, no mucho, pero sí, pues digamos a una matera de las que yo tengo de 20 por 20, una cucharadita de las más pequeñas, de esas de postrecito, de las más pequeñitas, se riega en corona en torno al tallo y ya, no más, no hay que hacerle pues como mucha cosa. Pasemos, Sofi, Katy. Bueno, entonces aquí hay varios ejemplos. Podemos hablar de más, pero yo cogí como unos claves. Por ejemplo, en el plato arriba les presento la cáscara de la mandarina, picadita, relativamente fina, pues o sea, como del tamaño de una uña, se riega sobre el acolchado, que ya sabemos que hay que acolchar, y ese es un repelente. En este caso es repelente para las hormigas, o sea que si las hormigas no llegan, el pulgón tampoco va a llegar, entonces, o es menos probable, ¿cierto? La cáscara de papa, ahí tenemos la cáscara de la papa, lo mismo que la borra del café, son muy ricos en nutrientes, o sea que si no compramos agriments, no importa, le echamos ese líquido y entonces el suelo va siendo, pues va adquiriendo como su cantidad de nutrientes. Lo mismo que un té, digámoslo así, té de cáscara de papa, té de cáscara de banano o plátano, porque el banano o el plátano son muy ricos en potasio y es muy necesario para el suelo. La cáscara de huevo, ya hablamos, es muy rica en calcio. Y al lado derecho tenemos la leche. Entonces la leche es fungicida. Ya les decía yo ayer que, por ejemplo, yo cojo la jugadura de la bolsa de la leche y se la echo a las matas y es fungicida. O sea, si yo ya veo que tengo problemita de hongo, yo ya la diluyo en un poquito de agua y la asperjo. Ya ayer vimos el aparato para asperjar. Y bueno, y hay otros que venden también en el mercado muy elegantes. Bueno, eh, el otro punto importante, como este ya es un complemento, Sofi, ¿hasta aquí hay preguntas o ya las superamos? Profe, sí, hay unas preguntas respecto a las composteras. Sí, por ejemplo, que yo le respondí ya al señor, pero para que quede como claro para todos, qué pasa si la compostera le cae mucha agua, que si eso podría afectar las lombrices. Hay que tener en cuenta aquí pues que son dos sistemas distintos, pues una cosa es el compostaje como las imágenes nos las mostró la profesora y otra cosa es el lombricompuesto o lombricultivo pues que también lo pueden encontrar de esa forma. Pero lo que pasa es que si al compostaje le cae mucha agua, entonces empieza a podrir el material, pues los residuos. Entonces lo ideal es mantener una humedad pues como adecuada sin que el recipiente pues se pueda como que se encharque pues como los residuos. Y lo mismo pasaría con las lombrices. Las lombrices, la lombriz roja californiana sí requiere aproximadamente un 80% de humedad.
ella le gustan los ambientes húmedos, pero no encharcados porque pues se pueden ahogar. Entonces, como que para que tengamos eso presente. Nos preguntaban también como de cómo crear hábitos para poder estar pendiente de las plantas, si es necesario hacer realizar un cronograma para regarlas y pues como para todas las actividades después. Y lo otro era, a ver, lo de las semillas ya las respondimos. Había una pregunta sobre cuál era la diferencia entre la espinaca de acá y la que llaman bogotana. Y por el momento creo que esas eran las que teníamos pendientes, pero Muy bien. Entonces, yo creo que Sofi ya contestó, o sea, necesitan humedad, pero no encharcamiento. Por ejemplo, yo digo que no deben estar al sol y al agua, ni la compostera ni las lombrices. Deben estar resguardadas del sol y del agua. Em, entonces, es mejor ponerles el poquito de agua cada tanto, cada vez que uno vea que se está como secando y que no tenerlas ahí porque corremos el riesgo de que se nos ahoguen. Ellas son muy sensibles y corremos el riesgo también de que en vez de tener el abono, pues la compostera oxigenada, empiece a haber procesos de pudrición porque no hay oxígeno, sino que está lleno de agua. Entonces, lo mejor es no tenerlos a la intemperie y esa es la mejor manera pues de ir pues uno mismo calculando que si esté saludable o bien el lombricultivo o bien la compostera. ¿Dónde se consigue la lombriz roja californiana? Yo la compré, pues la encargo en una tienda naturista que se llama Coliflor. Mm, y ahí, pues, eso que tengo ahí, compré 1 kilo y así fue como empecé con mi cultivo. Mm, veo que le están preguntando por la gallinaza, la también gallinaza. muy Ujú. bien, se puede utilizar la gallinaza. Con la gallinaza hay que tener un poquito de cuidado porque puede producir un olor maluco. Y si uno está en un edificio, pues los vecinos pueden protestar, pero es muy buen eh, abono. En este caso es buen abono. Pollinaza no, porque el pollo está muy poquito tiempo en la viruta, entonces no tiene una buena calidad. Pero la gallinaza sí, porque la gallina está 1 año viviendo en esa misma viruta, entonces se ha recogido pues todo su material. Y nos preguntaban también sobre cómo, pues cada cuánto echarle agua al compostaje y qué cantidad. Entonces, yo creo que una forma muy sencilla es como de verificar la humedad correcta, es como de tomar un poquito del material que tengan allí compostado y hacer pues como una bolita. Si el material queda más o menos apelmazado, pues está bien digamos, de la humedad. Pero si se le suelta, si no se forma como esa bolita, pues sí hay que adicionarle agua. Esa sería una forma pues de verificar como para para la humedad. Sí, la otra cosa es que en general yo pienso que si le aplicamos el material tal y como yo se los mostré, la humedad es la que le provee el material. Yo, por ejemplo, nunca riego la compostera, nunca. Y la calidad del suelo es maravillosa. Entonces, en la misma, o sea, ya tenemos, yo pelo la naranja, pelo el tomate, bueno, todo eso lo pongo en la coca con la parrilla, ahí queda un escurrido y después llevo lo otro. Eso otro que lleve a la compostera sigue teniendo humedad y esa es la humedad suficiente para que se desarrolle todo el proceso de descomposición aeróbica y no necesito ponerle más. Yo nunca le he puesto a mi compostera una gota de agua. Y eso es un aspecto muy interesante y preguntan por cronograma. Miren, la gente cree que la agricultura es una cosa muy complicada, muy difícil, que hay que invertirle mucho tiempo, pero en la agricultura también se da esa premisa que lo que menos cueste es lo mejor, ¿cierto? Voy a poner una comparación. Cuando un puma va a cazar,
no se va a perseguir al semental mejor, más joven, más brioso, se va y busca el lento, el enfermo, el viejo, porque lo que requiere es mayor energía con la menor inversión de energía. Y aquí pasa lo mismo. Cuando yo voy a compostar y voy a tener este estilo de vida, lo que yo hago es consigo lo mejor, aporto lo mejor al planeta con mi menor energía, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que seguir invirtiendo en cosas, en traer tierra, bueno, eh, digamos que ya estoy entrando, pues, como un poco en contravía de la ley de la naturaleza, que no es el mayor esfuerzo, sino lo que fluya, lo que fluya. Em, es difícil describirlo, pero es muy fácil entenderlo cuando, como pasó con la adivinanza, ya entendimos esa llavecita para entrar a un espacio nuevo. Esa es como que allá van a llegar, allá van a llegar dentro de muy poco tiempo. O sea, miren todas las cosas que está prometiendo Coprudea y que son ciertas. Vamos a tener una metamorfosis, vamos a mejorar, ayudar a mejorar el planeta, vamos a tener calcio en la ventana, vamos a vivir sabroso. O sea, todo eso con unas pocas prácticas sencillitas que tenemos que seguir. ¿Cuál sería el cronograma? ¿Cómo no se le olvida a uno? Si yo la tengo en la ventana de la cocina, yo la estoy viendo todos los días, me encanta salir al balcón porque cada día veo una flor nueva, entonces eso va a hacer que me lleve allá. O sea, hay muchos mecanismos que tenemos las personas para encarretarnos con las cosas que nos hacen, que nos proveen todas esas satisfacciones, ¿cierto? Yo creo que no es mucho. Y la otra es poniéndole al teléfono a las 4 de la mañana, ojo que hay que regar. Bueno, estoy exagerando, pero sí poniendo anuncios, para eso estos aparaticos son también importantes. Y, y la otra es con la colaboración de la familia. Miren, donde hay niños, seguramente los mismos niños se van a encargar de decirle a uno, no le hemos echado agua a la mata, no hemos hecho tal cosa, y que ellos vayan participando en ese proceso, es maravilloso. Voy a contarles un detalle pequeño. Cuando yo manejé una granja en el municipio de La Estrella, no había poder humano de que los niños que llegaron al preescolar comieran ensalada. Se les rogaba, se les insistía, se les echaba todos los cuentos y un día yo les dije, bueno, venga, no nos desesperemos, démosle a cada niño una semillita de rábano que sale muy rápido y como la memoria de los niños todavía es un poco a corto plazo, démosle a cada uno su semillita, a cada uno se le dio la coca del huevo, como lo mostramos en el semillero, le pusimos, él mismo puso ahí la semillita del rábano y cuando ya el rábano, la plantulita estaba por ahí de 7 centímetros, lo llevamos a la huerta y ellos mismos lo sembraron y cada uno le puso una banderolita con su nombre. A los 28 días la ensalada fue rábano con limón y sal. Y a los 2 meses, en reunión de padres de familia, nos decían, ustedes sí son bien atravesadas, ya el niño no come si no hay ensalada. Y con el tenedor hacían duro en la mesa la ensalada, y eso se volvió maravilloso. Entonces, mire que cuando uno involucra a todas las personas en el cambio de dinámicas, de rutinas, eso se vuelve muy interesante y nos volvemos, como decimos ahora, todos somos responsables de todos. Si yo me tapo con el tapabocas, estoy protegiendo al otro y me estoy protegiendo a mí. Cuando nosotros entendamos eso, que esta sociedad entienda que lo que me beneficia a mí, beneficia a los otros y es una red, va a ser muy distinto la vida de la humanidad en el planeta. Entonces, yo creo que hay muchas formas para lograr recordar que tenemos una responsabilidad con la matica de espinaca que tenemos en el balcón. Profe, qué pena. Hay dos preguntas, bueno, tres en realidad, que nos hacen
Dicen que existe una gallinaza granulada, si es igualmente efectivo que la otra gallinaza que nos comentaban. Y sobre qué hacer con las moscas en la planta del lulo. Bueno, una cosa, yo no conozco la gallinaza granulada. Me imagino que solo es que la vuelven pellets, pues, y debe ser igual. No creo que le pongan, pues, mucha más cosa diferente. No la conozco. Tendría que hacer esa pesquisa. Y con la mosca en la mata del lulo, yo creo que es muy bueno hacer las trampas. Ahí aplicaríamos, claro que hay que saber qué tipo de mosca, por ejemplo, si es la mosca blanca, si es la mosca de la fruta, eh, pero hay muchas trampas para lograr contener ese tipo de plaga. Habría que mirar qué mosca es. Por ejemplo, si es la mosca blanca, poner unas cartulinitas amarillas protegidas de la lluvia. A la cartulina, pues, un amarillo, así como el de la flor que está en el bebedero. Kate, si quieres muestra, así, de ese tono de amarillo. Eso lo venden un vinilo de ese color, se le unta a un cartoncito o a una madera, se le pone aceite de cocina y se deja cerca de los lulos, o se pone, pues digamos, en varios sitios del cultivo. La mosca blanca, atraída por el color, viene y se queda pegada del aceite. Esa es una manera de controlarla. Pero, por ejemplo, si es la mosca de la fruta, entonces podemos hacer una trampa en una botella. Se le pone, por ejemplo, cáscara de piña, de naranja, de mandarina, con un poquito de agua. La parte de donde está la tapa se corta y se mete al revés. La mosca entra atraída por el olor, pero la mosca no es capaz de salir por ese orificio tan pequeño. Entonces ahí queda atrapada. Ese es otro tipo de trampa. Y hay muchos tipos de trampa, pues uno puede comprar trampa con feromona, bueno, en fin, pero esas son como cositas caseras, pues, porque el caso de ahora es como muy caserito. Ujú. Ya cuando es Profe, cultivo ya es distinto. sí, también nos preguntan que sí, cómo hacer el compost con la grama. Con grama. Ujú. Y hay eh, otra pregunta de si el vigor sirve para, me imagino que era para lo de la mosca. Vigor. Sí, eso nos preguntaron. Pero, ¿y el vigor es un insecticida? Yo, No yo no, sabría no, decirle, profe, no no lo conozco el conozco. vigor. Abramos la Amantina, que quizás nos pueda decir, porque esa pregunta fue de Amantina. Ujú. Es- Fertilizante, dice Amantina ella. dice que es un Ah, fertilizante. bueno, no. Si yo tengo yo voy a anotar para saber el vigor. Yo me imagino que ese es, no sé cuáles nutrientes tiene el vigor, pero bueno, evidentemente si el vegetal está bien nutrido, va a saber protegerse, pero el vigor no es insecticida propiamente, pues entonces la planta se defenderá, pero no es la misión especial del vigor controlar insectos. Bueno. Y profe, también aquí doña Alba me recuerda que ella había preguntado, sí, sobre cómo eliminar los caracoles en la huerta. Bueno, hay dos maneras, pero hay una que es muy sencilla y la otra muchas personas piensan que es cruel, es poniendo un poquito de sal. Ellos se deshidratan rápidamente cuando hay sal, pero la otra es así. Se coge dependiendo pues del tamaño, es decir, si yo tengo tres o cuatro, pues nada, no hay nada que hacer, sino cogerlas y ya. Eh, pero es muy sencillo. Si yo tengo un cultivo un poquito más grande, parto pedacitos de cartón, como digamos de un decímetro cuadrado, bueno, y les unto cerveza y los paro en cuatro tapitas como de gaseosa, pues a una altura así como pequeña, como la tapa de una gaseosa. Le pongo como que fuera un techito y ellas vienen a buscar ahí la cerveza. Luego al otro día yo levanto y ahí están todas pegaditas y ya puedo hacer
pues las composto, les pongo sal para matarlas, pues ya hay otras personas que las meten en en el congelador para que la muerte no sea muy atroz. Bueno, pero en todo caso las recojo ahí así de esa manera y es una manera muy interesante de hacer un control de las babosas. Y nos quedó pendiente, profe, el compostaje con la grama. Ah, sí, el Ujú. compostaje con la grama se puede hacer. Mm, lo que pasa es que si yo solamente le pongo grama, voy a tener pues mucha cantidad de carbono, porque la grama es en realidad carbono, y pues muy pocos nutrientes de otro estilo, por ejemplo, muy poco nitrógeno, muy poco fósforo, entonces la descomposición va a ser más lenta. Yo pienso que lo mejor, y podemos pensar coprudea, es dar un pasito más y para quienes tengan un espacio más grande, ya pasar del compostaje a otra forma de hacer abono orgánico que se llama paca digestora, que me produce un producto, valga la redundancia, digamos, mucho más maduro que el compost. Y en la paca digestora sí es muy importante este material porque hace como de cuna para el otro material y entonces así se va haciendo una descomposición muy interesante. Ese tipo de estructura, digamos, descompone el material en 6 meses, no es aeróbico, no es anaeróbico, sino que se trabaja con organismos facultativos, o sea que si tienen oxígeno funcionan bien y si no tienen también funcionan bien, y es más una fermentación al estilo silo. Entonces, digamos que esa es otra forma y podríamos también trabajarla acá, pues dado que Coprudea encuentre que es importante, pero esa sí requiere ya un poco más de espacio. Ujú. Profe, y también nos preguntan por acá sobre la efectividad del material orgánico revuelto con tierra y tapado con un plástico. Tapar con un plástico, eso es como solarizar. Y solarizar se utiliza mucho para desinfectar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un semillero más o menos grande, entonces yo lo que hago es solarizar, le pongo el plástico. ¿Por qué? Porque se calienta mucho, entonces perecen muchos de los organismos. Entonces, el tapado con plástico yo lo entiendo es para hacer solarización. Y para este tipo de cosas que están preguntando es porque aumenta el calor, entonces aumenta el metabolismo de los organismos y aumenta la velocidad de la descomposición. Bueno, no sé si está. Lo último que les estoy mostrando es que si tenemos espacio, también es rico tenerles a las aves el lugar para bañarse. Ahí ven la coquita para el baño, gozan demasiado y es muy bonito verlas. Es muy importante en este caso cambiar el agua por lo menos cada 3 días para evitar la Aedes, el Culex, pues los zancudos, pero los animales gozan cantidades ahí. Y a la mano derecha tenemos los bebederos, pues un bebedero, este también es hechizo, es pura artesanía paisa, lo venden muy elegante, pues y costoso, este es de la Plaza de la América, y lo mejor es no ponerles, sino si acaso, preferible no, una puntica de azúcar en el verano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo a los animales nuestras mismas adicciones. La adicción al dulce es tan peligrosa como la adicción a la cocaína, al alcohol, al cigarrillo, solo que no nos damos cuenta de eso. Y a los animales les estamos poniendo las mismas adicciones que nosotros tenemos. Entonces, cuando les pongamos bebederos, lo mejor es que sea solo agüita. Que si yo tengo que cambiar el agua está bien, porque no han tenido necesidad de venir a tomar acá. O sea que el ambiente les está proporcionando la hidratación. Que en el verano fuerte les tengamos esto, está maravilloso, pero preferiblemente sin dulce.
Profe, Bueno, yo creo que aquí hay una pregunta muy interesante que nos hacen es sobre el cultivo hidropónico de aromáticas. ¿Qué tan recomendable sería? bueno, yo tengo una rencilla con el cultivo hidropónico y solamente les voy a dar un dato para que ustedes deduzcan. Una lechuga cultivada en suelo tiene 60% de agua y el otro es fibra y son los nutrientes y bueno, el otro 40%. Una lechuga hidropónica tiene un 90% de agua y el otro 10% es fibra y son los nutrientes. Entonces, establezcan ustedes mismos la calidad del uno y del otro y así toman la decisión. Muy bien, profe, y hay otras preguntas como ya finales de cómo eliminar los pulgones. Don Diego nos dice que intentó con jabón y con ajo, pero nuevamente salieron, pues volvieron nuevamente a las plantas. Y doña Alba nos pregunta sobre cómo controlar las cochinillas, que son como de pues como los áfidos también. Sí, Ujú. esos son muy difíciles de controlar porque tienen un cuerpo muy ceroso. Entonces esa cera impide que le entre pues los venenos, en fin. Es muy importante limpiarla con agua con jugadura. O sea, uno raspa el jabón de coco, lo deja de un día para otro, pues en la noche, al otro día lo revuelve con un poquito de agua y lava con eso, lava. Y estar muy atento. Si nosotros controlamos las hormigas, lo más probable es que controlemos el pulgón, cualquiera que sea su, pues la variedad de pulgón que sea. Controlando las hormigas, muy seguramente vamos a controlar el pulgón. Entonces, sí, hay que quitarla y por eso yo ponía ahí la mano, porque si nosotros no tenemos un cultivo inmenso, pues entonces la mano nos sirve para lavar y para quitar. Por ejemplo, a los anturios que yo tengo en la casa les da mucho del pulgón blanco. Cada mes pasamos con un trapito, cepillo y limpiamos ese pulgón. Y le ponemos a todo la cascarita de mandarina para como repelente. Sí, lo mismo funcionaría también entonces pues para la cochinilla, también sería pues Ujú. como eso. Y también nos preguntan, profe, sobre cómo atraer polinizadores, como de plantas para sembrar y para atraer las abejas y como algunas recomendaciones de plantas que pueda uno tener en la huerta. Sí, todas las que tengan flor atraen los polinizadores. Eso es bellísimo. Uno espabila, si ya tiene flor, ya tiene polinizadores. Es muy importante y les voy a dar ese datico para que atraigamos colibríes, que es una maravilla verlos. eh, a ellos les sirven las flores que son campanuladas, las que son así como una campanita. Si siembran de ese tipo de flor, muy probablemente van a tener colibríes. Y es lindo, es hermoso que cuando llega el colibrí, eso pues es una maravilla. Cualquier tipo de flor. Por ejemplo, en estos días me preguntaban la albahaca florece, huele bueno, la milenrama también, que son aromáticas y medicinales o medicinales y son maravillosas para atraer polinizadores. Entonces, bueno, y la otra es, hay muchas que son muy, por ejemplo, la boca de dragón, la biflora, o sea, hay muchas especies que uno puede tener en el jardín. Yo tengo una biflora en una jarrita pequeñita y hoy le conté 9 flores. Entonces, pues todas las que florezcan atraen a los polinizadores. Eso es una belleza. La salvia, por ejemplo, la asclepia, el tango, esas son especies que dan muy bien en la conchita de los distintos colores, el calanchoe. O sea, mientras más colorines tengan, tanto mejor, porque ahí llegan los polinizadores atraídos por el color. Ujú. Y también, profe, nos preguntan sobre cómo repeler los grillos para que no se coman las hojas de las plantas. Los grillos. Ujú. Es muy difícil porque el grillo como vuela, salta, pero al grillo, por ejemplo, el alicín, que es ajiajo, si se asperja, él al comerse la hoja seguramente va, porque el ajiajo tiene saponinas que también son insecticidas.
lo que a mí me parece que debemos tener muy en cuenta es que no nos desesperemos si vemos 3 grillos, obvio, si yo tengo una sola materita y veo 4 grillos, ya se me para el pelo. Pero si tengo 6 materas y hay 4 grillos, tranquila, no se desespere. Y mátelos así, tranquilamente. Pues lo coge o lo tira lejos. Por ejemplo, por mi casa hay mucho parquecito. Entonces yo lo que hago es lo cojo y lo tiro para un parquecito. Allá pues habrá mucho pájaro que se lo va a comer Ujú. y hace el ciclo de la vida. No es que hay que pesar y que uno tan malo, no, el ciclo de la vida es así. Los pájaros comen grillos, ya. Sí, acá Bueno, también nos preguntan sobre para con qué exterminar. Ahí podríamos hablar un poquito de ese término, el gusano que se come, uy, se me perdió, la hoja de la curuba. bueno, es verdad, Sophie tiene razón. Exterminar es una palabra difícil porque no queremos exterminar a nadie, a ningún organismo, porque se nos desbarata la cadena trófica. Entonces es controlar. Nosotros técnicamente, pues en agronomía tenemos un concepto que se llama nivel de daño económico. Nosotros valoramos cuánto daño hay y dependiendo de esa valoración decimos, hay que intervenir. O no, déjelo, no hay ningún problema, déjelo que eso no va a pasar nada. Él también tiene derecho y si hay 5 grillos, hay un pájaro saludable, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que mirar como el todo, no circunscribirnos a un solo ángulo, es que yo no quiero que tenga gusanos, no. Ahora, si hay mucho gusanito, por ejemplo, cuando yo tenía, pues administraba esa granja, era muy bonito porque yo dejaba que la mariposa de la col pusiera los huevos en la col o en el repollo o en el brócoli. Cuando ya las larvitas estaban un poquito grandes, recogía las hojas donde estaban, las llevaba para el laboratorio, les daba más hojas, pero ya controlada, y cuando ya la larva estaba en su último instar, que ustedes ya vieron ayer que los insectos crecen cambiando la piel, cuando ya estaba en el último momento, la llevaba y las gallinas se comían los gusanos. Entonces nos bajaba la cantidad de concentrado que teníamos que comprar porque la gallina estaba comiendo proteína gusanesca. Entonces hay que aprender a manejar esos ciclos y uno meterse en ellos para poderse ayudar. No sé si dejamos, y aun cuando sea, miremos las fotos del compañero, si las podemos ver. Pero yo sí quiero, ¿sí las podemos ver o está difícil? O nos la manda al correo del grupo, la analizamos y le contestamos la... Ujú. Sí, profe, Li- yo creo que ya nos llegó. Lía, sí, Ujú. Lía, porque yo creo que es interesante la experiencia de analizar un balcón pequeño, porque a Sí. muchos nos puede servir. Bueno, Y pero entonces, quizás al final las preguntas que queden pendientes, quizás las alcancemos a responder ahora. perfecto. Entonces, Alfredo, me dejas leer la despedida sin despedirnos? Por supuesto, tú eres libre. Claro, dale. Pero es que ya no la veo, veo tu nombre nomás. Ah, pero eso no fue culpa mía. Ah, bueno, entonces, como yo no conozco mucho el Yo no ciberespacio, por sé favor. quién era la que estaba presentando, pero ella fue la que se salió. Yo no tuve ninguna Kate, intención. no te estoy regañando, es un favorcito. Kate, No, profe, ya estoy presentando, voy a presentarles la foto de don bueno, Jesús, que nos envió 2 fotografías. listo, bueno. Y después me dejas que nos despidamos de la manera como yo quería hacerlo para darles mucha esperanza. Sí, profe. Bueno, Y listo. para quienes, qué pena, para quienes nos están escribiendo por el chat, por ahí en el chat también les pasé el correo del grupo de investigaciones, grupo aliados con el planeta, @udea.edu.co, por si necesitan pues alguna asesoría como que más específica respecto al espacio, a las plantas que quieran tener, bueno, entonces para que se los voy a volver a pasar, pero para que lo tengan en cuenta. Listo. Bueno, esta Eh, es una.
profe, don Jesús Antonio nos dice que este es su balcón en el que quiere hacer su pequeña huerta y quiere colocar materas rectangulares plásticas con aromáticas sobre toda la silla. ¿Sobre la silla? Sí. Ah, bueno. Y la otra foto, eran dos, dijiste. Sí, un momento. La pregunta sería por qué él no quiere usar más la silla, porque a mí me parece como chévere. Don Jesús nos pide que si le podemos habilitar el micrófono. Si de Santiago se pronto puede. Santiago nos puede ayudar con eso. ¿Cuál es el nombre completo del señor? Ya puede habilitar el audio del Señor Jesús. Que ya lo puede habilitar. Señor Jesús, ya puede habilitar el micrófono. Debe darle clic en el micrófono en la parte inferior izquierda de la pantalla. Profe, si quiere, nos puede, porque acá doña María nos dice que controlamos entonces los gusanos de la hoja de curúa, que ya son demasiados y le queda pues la mata Ajá. pelada. ¿Cierto que son como flechuditos negros? Profe, yo no los conozco. No sé si doña María nos quiera contar por el chat. Eso, Ujú. si por el chat nos dice doña María si son flechuditos negros. A esos son a los que llaman cosecheros. Y entonces ellos comen mucho y muy rápidamente pues se transforman y se van. Entonces creo Buenas que... tardes. Hola, hola, Buenas tardes, profe, y buenas tardes a todos. hola. Bueno, ahí me escuchan. Sí, señor, sí. Bueno, estoy como con mis alumnos. Buenas tardes. Bueno, la idea que tengo con el balcón es utilizar esa silla. Lo que pasa es que la silla, usted la ve ahí muy buena, pero ya pagó su plata, como decimos. Ah, Entonces, ya. la idea es colocar, no sé si puedo habilitar mi puntero o quien está mostrando la foto, eso. La idea es utilizar esa superficie superior, Ujú, colocar ahí unas materas rectangulares o las que me sí, quepan, ¿cierto? sí, Hacer mi huerta ahí en ese punto. Y en el sí. otro extremo del balcón, emplearlo para más matas. Tampoco llenarlo de matas, pues, porque entonces, Ujú. si no, esa es como mi idea. Y tengo otra pregunta. ¿Puedes volver a la anterior foto, por favor? Es que esa mata, esa precisamente, la he puesto en todas partes en la casa y las hojas siguen caídas. Pero Ujú. el tema es que no sé qué mata es esa. Yo me acuerdo que mi mamá me la regaló, pero no me acuerdo. Entonces, las hojas son caídas. Las que están naciendo ahora sí están paraditas, pero ahí están caídas y no sé por qué, porque le he puesto, pues la he colocado dentro del apartamento, afuera, o es que la mata es así. Sí. Esa es una mata de, pues un follaje ornamental. Sí, Yo, pues si quieres pon tu nombre, yo no soy muy hábil en eso, pues escríbenos. Y yo pregunto, porque yo sí conozco una persona que trabaja mucho con ornamentales de esas. Em, yo me pregunto ¿qué alto tiene la matera? Es que yo siento que está como estrecha. ah, profe, ahí sí me corchó, no sé. A ver si podemos... yo siento que está como muy estrecha, que tal vez tiene como mucho, mejor dicho, como que se pudiera hacer una O sea, cambiarla de reproducción matera. asexual Sí, y sacarle como hijitos, como
como podarla pues hasta cierto punto porque la veo como muy apeñuscada. Em, Ya. pero podemos, mándame a la dirección electrónica del grupo la foto de la mata solita y yo pregunto porque sí tengo una persona muy experta pues, en plantas de follajes para, pues como adorno, para tener en casa y todo eso. Pero Alguien yo la veo dice que la planta se llama billete. billete, Billete. Sí. voy a anotar. Ah, con Sí. razón, con mayor razón necesito que pare. Y acá Porque yo creo que la Sofi, otra se llama dólar, ¿cierto? La Sofi otra que Mesa, tiene ahí, sí. No, mejor dicho, Santiago, pero es así la mata. ¿Quién fue la que escribió ahí? Sofi Mesa dice que las hojas son así. La Sí. de la mata dice que sí, que las hojas de la planta son así. Ah, Que el tamaño está bien, pues según lo que ella nos dice, el tamaño está bien. Yo tengo una interna y me floreció. La flor ay, es pequeña como una azucena. Ujú, eso pero a ay, dice. mí no me ha florecido. bueno, Necesito hay que, ganar más billete para que se florezca. Que la tenés muy y hacinada, Jesús. es que No, es que está muy, Santiago la he puesto en todas partes. En Es que está ahí. hacinada, hay que podarla. Ah, ok, ok. bueno, de todas maneras averiguo porque yo no sé mucho de plantas pues de estas de follajes, pero averiguamos y rico saber que se llama billete, ya voy directo al grano. Yo creo que Muchas la otra gracias, que Sofía. tienes es ¿cómo es que se llama? Que también le dicen dólar. O sea La que que estás está. casi con el banco en la casa, billete y dólares. Y a esa silla la quiero organizar para la huerta. Para ahorrar, Ajá, para ahorrar billete ahí sí. bueno, está muy bien. Entonces yo creo que según lo que yo puedo ver, las largas cuadraditas, pues esas rectangulares, perdón, las largas, esas las venden en barro y también las venden en plástico. Lo Pero mejor las de, sería, pero las de plástico no tienen el agujero abajo. Eso sí no, es bueno. no, no, hay que abrirlo. Ellas Ah, ya. los llegan y yo ahí mismo, esas son, así como la de la lombriz, hubo que abrirle con un taladro, pues con un entral. Yo le abrí esos huequitos. Bueno, y en este espacio inferior izquierdo, a ver Ujú. qué le puedo colocar a esa zona. Es Vea, como para que los dos extremos del balcón estén con flores, pues estén con sí, matas le voy a o hacer con huerta. propaganda. Bueno, hay una estructura que parece como, hazte de cuenta, una V al revés. O sea, abierto, bueno, no, sí, el ápice, pues el vértice El está vértice. arriba y tiene tablitas. Eso pues lo pueden mandar a hacer y tiene como pisos. Por ejemplo, en Home Center las venden con madera bonita y todo eso. Inclusive está en el jardín de Home Center y se le puede poner las materitas. Y es Ah, un cultivo vertical que puedes tener tranquilamente en ese rinconcito. ok. Porque yo he visto esas estructuras en madera en Instagram, pero las hacen en Bogotá y son carísimas, pues. Eso, la más barata vale como 250.000 pesos. Me Sí, parece. pero tú la puedes hacer, un carpintero, Sí, es que sí, sí. sí, y le puedes poner los pisitos que quieras, Ajá, ¿cierto? Entonces, sí. eso sería ideal para ese punto y se te vería lindo también. Profe, a esa mata de la mitad le estaba dando lo que usted decía ahorita, Pulgón, pulgón ah, blanco, que yo creí que era un blanco, hongo. no, eso es un pulgón. Ah, bueno. mm. Entonces eso se quita con las cáscaras de Ese es el mandarina. dólar, ese es el que le dicen dólar. Ah, es el dólar, vea. Ajá. No es que Por ustedes eso es que tu aprendieron. balcón, de pronto se vienen los británicos a quitar todas esas barras de oro ahí. Ah, bueno. Bueno, Listo, está muchísimas muy gracias. bien, este ejercicio estuvo chévere. ¿O qué más me puede recomendar para el balcón? Porque dirán las otras personas que están ahí, no, pero él tiene mucho balcón para colocar más cosas. Aunque Y yo la, real, di, porque realmente lo que yo quiero son en los extremos, para dejar ajá, esa área de tránsito libre. sí, sí.
Por ejemplo, si tienen niños, se arriman al balcón. Bueno, bueno, es un, porque, No, por no, el ejemplo, niño mío es de 16 años ya. entonces ya no se arrima al balcón. Bueno, no, mira que vemos el grupo de las tres maticas, donde vas a poner ese triángulo, pero aquí hay otro pequeño murito. Vente para, como en profundidad hacia la casa, hacia adentro. Ese muro que se ve ahí podría tener, por ejemplo, los bolsillos en ese murito. Vente para, no, para acá, como que fueras a entrar a la casa. Bueno, párate en el billete y detrás del billete hay un muro. En el dólar. En el billete, eso, ahí. Ah, Sigue ya. así, en ese murito Ah, también sí, sí, podías sí, sí, tener sí, 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 bolsillos, sí, lo sí. mismo que al frente, ¿cierto? Junto a la Ahí, huerta. exacto, O sea, exacto. ese muro puede ser parte de la huerta. Parte de la huerta, lo mismo que al frente. Tú al frente vas a tener la estructura y en el Ajá. muro que corresponde al frente de ese que acabas de señalar, que ahí se veía al principio, también puedes tener bolsillos. Ah, Yo claro. creo que eso lo vas logrando paulatinamente y vas encontrando No, ahí va a poner lugares. es una finca la de Riondo. El espacio está muy bueno. Sofi tiene uno más Sí, pequeño y tiene de todo. tengo un montón de cosas ahí, Ah, ya deberías de tenemos un mandar la montón. foto de tu balcón, Yo se Sofi. las puedo compartir, se las puedo Sí, qué mandar bueno. para que se las envíen a todos, pues para que vean como un ejemplo. Yo creo que para quienes se animen, muchos éxitos. Yo creo que les va a ir de maravilla. Miren, van a recorrer el mejor camino para tener una cercanía al arte de la paciencia, al disfrute del ángulo sanador del silencio. Uno generalmente aquí se concentra y se mete tanto en otras cosas que el silencio se vuelve a despertar la capacidad de asombro para comprender el lenguaje de la naturaleza. Yo creo que eso es empatía, eso es humanidad, en fin. La otra es bordear la sensación de libertad. Es que consumir lo que uno ha plantado es una sensación maravillosa. Y yo creo que este es el punto clave y por el que peleé tanto mi despedida. Van a valorar el acierto del efecto mariposa que rige el planeta a pesar de que hay personas escépticas. El efecto mariposa, de ese hablaron los científicos desde los años 80 y dice que el batir del ala de una mariposa en Perú se siente en Suecia. O sea, la Tierra está conectada. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos entendido y eso es maravilloso. Muchas gracias a Coprudea, a quienes asistieron, al grupo de investigación, a Sofi y a Katy. Ahora sí, ya Alfredo. Muchísimas gracias a ti. Podemos dar paso a las preguntas. De pronto, si alguno se va a ausentar, le recordamos la charla de mañana sobre Guayaquil.